Muy buenas, María, y bienvenida a Publishers Weekly en español. Buenos días. La primera pregunta es la de rigor, ¿no? Con la que siempre empiezan estas entrevistas para YouTube y es ¿de qué va, sin spoilers, claro, Abrazando mi oscuridad? Pues básicamente va de un proceso de evolución personal, un proceso, bueno, de oscuridad, de sufrimiento, de dolor, en el que uno se plantea y dice, ¿yo quiero vivir así toda mi vida? Y la respuesta fue no. O sea, dirías que el ser humano tiene que tocar fondo para sacar su parte, no solo su mejor parte, sino también su parte más creativa, ¿no? Claro, no es que diría, es que estoy totalmente segura de ello, como casi una verdad absoluta. Si no tocamos fondo, si no nos sentimos a disgusto, mal, no tenemos impulso a mejorar. Solamente cuando nos sentimos incómodos, cuando algo nos duele, es cuando acudimos al médico, cuando comenzamos a poner soluciones a aquello que nos pasa. Entonces, totalmente, la profundidad es un impulso, ¿no? Y bueno, en tu libro hablas de este momento más difícil, ¿no? O oscuro. ¿Cómo Ujú. lograste superarlo? Pues básicamente la razón por la que escribí el libro fue eso, yo era consciente de mi evolución, pero no fui consciente de los pasos, ¿no? Que había dado para llegar a este proceso. Y a través del libro, a través de mi propia experiencia que voy contando en primera persona, voy incluyendo también pequeñas mentorías, pequeñas tomas de conciencia que me sirvan ya no solo a mí, sino a cualquiera que pueda estar viviendo un proceso de incomodidad, de dolor, de sufrimiento, a, bueno, a darse cuenta, ¿no? De cuáles son aquellos pasos de fuera hacia adentro y luego desde dentro hacia afuera hasta, bueno, hasta llegar a un espacio de quizá, lo podríamos decir, mayor sabiduría, mayor conciencia y mayor presencia, ¿no? Mayor ser. ¿Dirías que tu libro es más una herramienta o una opción de ocio o de las dos cosas? Bueno, mira, ¿sabes qué pasa? Que dependerá mucho de la persona que coja el libro. Habrá gente que lo coja para pasar un buen rato, habrá gente que lo compre bueno, para que le sirva de herramienta, pero independientemente, lo que sí que está claro es que este libro tiene una carga de conciencia, tiene una carga incluso, lo diría, de sanación. Para mí, este libro es sanación. Y, y bueno, independientemente de para lo que cada uno lo haga servir, a nivel inconsciente hay eso, hay sanación y toma de conciencia. Y si una persona que esté pasando por alguna etapa difícil te pidiera un solo primer consejo para empezar a salir de ahí del bache, ¿qué le dirías? Pues le diría algo que para mí, em, que a mí me faltó, de hecho, y para mí es lo más importante. em, Todo está bien. Independientemente de cómo te sientas, todo está bien. Aquello que te sucede tiene un origen, tiene una causa. No es mala suerte. No te está pasando para que tú sufras. Entonces, le diría, confía, confía y a partir de ahí busca ayuda y escúchate mucho, pero recuerda que hay luz al final del túnel. Recuerda que salir de ese lugar es posible, solamente se requiere intención y voluntad. Y hay millones de seres a distintos niveles, desde la gente de tu familia, desde la gente que te puede estar acompañando en tu día a día, hasta quizá otros seres de los que no somos tan conscientes que te acompañan en este proceso. Y ten por seguro que es un proceso de luz. Y habla mucho de liberación en el libro. ¿Cómo definirías esa liberación? Que es un término que se ha esgrimido tanto, ¿no? Que casi parece vacío, casi lo escuchamos y lo olvidamos, ¿no? ¿Cómo lo definirías tú? Mira, para mí la libertad es el darnos cuenta de que somos dueños de nuestro día a día, somos dueños de nuestra vida, somos dueños de nuestra esencia, somos dueños de nuestra voluntad. Vivimos bueno, en un mundo, en una cultura, en una educación
donde se nos hace dependiente de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Somos dependientes de lo que opinan de nosotros, somos dependientes de lo que nos sucede, ¿no? De cómo el mundo se nos presenta y nos reacciona. Y para mí la libertad es darnos cuenta de que el poder lo tenemos en primera persona. Es simplemente un tema de intención y voluntad. Eso es libertad. Puedes conseguir todo aquello que desees y te propongas, solo tienes que desearlo con el alma. Y María, ¿cuál fue tu rutina de escritura para Abrazando mi oscuridad? Bueno, rutina de escritura. Si es que hubo, Llevaba, claro, es decir, no sé si lo hacías a una hora exacta, cuando podías, cuando te dejaban. no, fue un impulso realmente. Llevaba muchos años con esta escritura pendiente, ¿no? Entonces llegó un momento en el que básicamente dije, hoy es el día, ¿no? Como suelen suceder todas las cosas bonitas, ¿no? Y abrí el ordenador y básicamente yo podría decir que me dediqué en cuerpo y alma. El resto, todos los deberes, todo lo que tenía que hacer era secundario. Obviamente, yo, como todas las personas, tenemos ciertas obligaciones rutinarias, diarias, ¿no? Tenemos familias, tenemos hijos, tenemos obligaciones que no podemos eludir, pero sí que me aseguré muy mucho en permitirme un espacio muy importante del día a dedicármelo a mí, porque este libro estaba sobre todo dedicado a mí, ¿no? Este tiempo de introspección, de reflexión, de aprendizaje en primera persona. Y comencé a escribir y realmente, bueno, eh, es que si lo tengo que decir de una palabra, fue un proceso de canalización, ¿no? Casi mi propia experiencia vino a manifestarse y a escribir por mí, por decirlo de alguna manera. Bueno, es de lo mismo que hablan muchos grandes artistas, ¿no? De esa canalización. Algunos incluso dicen que se sienten culpables a la hora de firmar, ¿no? Porque parece que eso ya viene de otro lado o que ya estaba ahí, ¿no? Sí, bueno, es que realmente es así. Lo que pasa es que, claro, dada también mi vocación, ¿no? Mi propósito, a lo que yo me dedico en el día a día, sé que la culpa no tiene nada que ver. Obviamente puedes decir que haya ciertas energías, cierta conciencia, cierta sabiduría que se plasme y digas tú, uy, ¿de dónde surge? Muy bien, me ofrezco como herramienta, no hay culpa. Soy muy consciente de que este libro no es solo mío, este libro viene de una sabiduría, por decirlo de alguna manera, casi ancestral, ¿no? Como bien dices tú, como el que pinta, como el que diseña. Y básicamente yo lo único que hice fue permitirle fluir, ¿no? Que todo aquello que tuviera que llegar, llegara. Y bueno, y me rendí o permití ser esa herramienta. ¿Y cuáles dirías que son tus mayores influencias para Abrazando mi oscuridad? No hacen falta que ¿A qué te sean, refieres? pues, no sé, todo ese conocimiento, no sé qué autores suelen leer, qué libros suelen leer, que si ves documentales, sí, de dónde te suelen nutrir para que este resultado que es Abrazando mi oscuridad, o ha sido más espontáneo. Me- bueno, la verdad es que sí, yo creo que ha sido bastante espontáneo porque al final, para mí, mi gran maestra para poner esto encima de la mesa ha sido mi vida. No he necesitado más. La sacudida fue lo suficientemente importante. Pero dicho esto, sí que es cierto que desde que soy muy pequeñita, a mí me ha gustado mucho leer, muchísimo leer. Entonces, bueno, es que habría tantos, ¿no? Habría tantos escritores. Yo recuerdo con mucho cariño un libro y pido desde aquí perdón porque soy incapaz de recordar muchas veces el nombre incluso de los autores, pero los libros los recuerdo, ¿no? Como Cinco panes de cebada. Es una historia maravillosa que puede vincularse hacia hasta cierto punto, ¿no? A Abrazando mi oscuridad, porque es al final no deja de ser una persona que llega a un pueblo, ¿no? Con ciertas creencias, con ciertos valores, ¿no? Con ese castillo de naipes formado y se mete en un mundo en el que se da cuenta de que todo aquello que ha construido no le sirve para nada. Y,
Y bueno, es, pues es este tipo de libros, ¿no? De un poco experienciales, un poco de reconocer qué es lo que estoy haciendo con mi vida y qué es lo que yo realmente quiero, ¿no? Y María, ¿cómo está siendo tu experiencia con tu sello editorial? Pues yo estoy muy contenta. Primero por una razón, porque lo primero que hice cuando terminé de escribir el libro fue decir, ¿y ahora qué hago yo? ¿Cómo hago yo que mi libro llegue a toda aquella audiencia a la que le tiene que llegar? Y bueno, lo encontré, podríamos decir por casualidad, podríamos decir que me llevaron a Caligrama tan, tan tranquilamente. Y, y la verdad es que me lo han puesto muy fácil. ¿Por qué? Porque para mí es una herramienta fundamental. Es que yo no hubiera podido, porque no tenía el conocimiento, no hubiera sabido, ¿no? Em, cubrir todos esos pasos, todos aquellos requerimientos para llevar mi libro a la audiencia. Y bueno, y me han acompañado paso a paso. Así que, bueno, sentimiento de gratitud. Y María, ¿hay alguna opinión o alguna reseña sobre Abrazando mi oscuridad que te haya emocionado especialmente, tanto de, no sé si de personas que te conocen en persona, ¿no? O, o de las que hay en internet, de desconocidos. Pues la verdad es que me está nutriendo mucho porque tanto personas que conozco como personas que no conozco, ¿no? Y que me están llegando por terceros, me están diciendo que están disfrutando mucho del libro, que les está sacudiendo, que les está haciendo reflexionar, que les está haciendo llorar. Y a mí me parece que no hay nada más bonito que llegar a la emoción, porque al final aprendemos a través de la emoción. Pero sí que es cierto que hay una reseña que me llegó hace poco de una persona que me dijo, hace un par de semanas me sentía perdida, me sentía que no sabía qué me estaba sucediendo y justo ese libro cayó en mis manos y lo leí y reconocí el pánico en ese episodio. Y esto, aparte de la sacudida, ¿no? Y dice, y que tuve que hacer un impasse en la lectura, me dio la base para entender qué me estaba pasando y me está permitiendo plantearme que existe un futuro mejor, que existe una salida de esta situación. Y claro, para mí eso fue una maravilla, porque hace ya, bueno, más de 20 años, ¿no? Cuando esto sucedió, eh, hubiera pagado lo que fuera por haber tenido algo en mis manos que me hubiera ofrecido esa sensación, ese sentimiento y esa esperanza. Bueno, que no es poco, ¿no? Entonces, lo que has conseguido, no solo para ti como liberación, como canalización, sino para mucha gente que pueden pasar un rato de ocio donde se nutren y además, pues, tienen esa herramienta que les ayudan a llegar a donde quieren llegar y a donde posiblemente no saben, ¿no? Así que, María, muchísimas gracias por atender a Publishers Weekly y enhorabuena y felicidades por tu libro que desde aquí recomendamos. Ha sido un placer y muchísimas gracias a vosotros.